Buenos días, amigos y hermanos. Estamos hoy considerando un tema que se llama la congregación cristiana y el diezmo. Así que espero que este tema, a mí por lo menos me interesa mucho este tema. Hay mucha gente que tiene dudas sobre esto, sobre cómo estaba estructurada la congregación cristiana y si realmente es bíblico el diezmo para el soporte de los pastores y el soporte de las iglesias. Así que bueno, tenemos un tema interesante, víspera de Shabbat, así que pedimos la bendición de Dios para que las ideas sean las de Él y no las nuestras, las de los hombres. Para evitar eso justamente vamos a citar muchísimos textos. Vemos que algunas personas que han explicado esto en la red omiten ciertos textos que quizás esos llevarían luz de la idea contraria a la que quieren difundir, ¿no? Tanto los que están de un lado como los del otro, ¿no? Así que acá lo importante es buscar la verdad y no lo que a uno le parece. Cuanto más influencia tengamos de los textos bíblicos, esto va a ser más posible. Entonces empezamos con Hechos 17:24, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que vemos que para la congregación del primer siglo ya se había reducido o se había prácticamente eliminado la importancia del edificio, del edificio digamos, de la estructura de la iglesia, ¿no? O del templo. Vemos todo lo contrario en el cristianismo. En el cristianismo vemos justamente que se le da mucho realce a los edificios y se lo menciona como bendición de Dios el tipo de edificio que se tiene. Eso va en detrimento de la verdadera concepción de la congregación y de su iglesia. Vemos que Cristo en su ministerio, mandó, siendo que él podría haberlo hecho, mandó a construir un edificio o algo, un lugar fijo donde adorar o donde... Eso era propio de la etapa primaria, que era la etapa primaria del templo, y el templo cumplió su objetivo, que era llevarnos hacia él, ¿no? Así que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mateo 18:20 dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acá hay otra clara señal del Mesías, ¿no? 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos está diciendo, no es necesario una iglesia con 100, 200, 3000 o 2000 personas reunidas. Con que haya 2 o 3 congregados, ¿no? No reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, y acá vemos el verdadero sentido de la iglesia, de los seguidores del Mesías verdadero, el Cristo verdadero, ¿no? Perdón. Estos seguidores, se pone énfasis en unas piedras vivas, o sea, la iglesia es las personas. Si estén reunidas en una plaza, si estén reunidas en una montaña, si estén reunidas en la orilla de un río, así estén reunidos en un garage, en un galpón, así estén donde estén, la iglesia, la congregación, es las personas. El edificio no tiene importancia. Entonces, este es un gran cambio, ¿no? Porque entre el Israel primario, donde el templo tenía una radical importancia, y la congregación cristiana, hay un gran cambio, un cambio espiritual, ¿no? Un cambio de lo material a lo espiritual, ¿no? Efesios 2:22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que los que somos edificados como templo, igual que Pedro, lo mismo dice Pablo en Efesios, somos nosotros. Nosotros somos las piedras vivas, el templo de Dios. Ya no hay templo físico.
¿Mm? Bueno, vemos que el cristianismo ha confundido y aprovechado haciendo... Y esto de la congregación cristiana tiene mucho que ver con el diezmo, porque en la medida que uno hace edificios suntuosos, lujosos, eh, la carga económica del mantenimiento, cuando hace literatura, la carga de las imprentas, hemos visto todo esto, ¿no? Todas cosas innecesarias, por nosotros no necesitamos un templo físico para adorar hoy y no necesitamos literatura, porque solamente lo que necesitamos es la Biblia, es la única literatura que necesitamos. Así que bueno, justamente los falsos pastores ponen énfasis en la necesidad de las iglesias físicas y en la necesidad de generar literatura. Las dos cosas que usan la iglesia física y la literatura que usaron para confundir a la humanidad. Mire usted por usted mismo si esto no ha sucedido en la historia, ¿no? Desde los templos han bajado línea de las enseñanzas del anticristo babilónicas, ¿no? Y la literatura ha servido para la confusión. Babilonia significa confusión. Así que bueno, estos 4 textos son muy claros de a qué se refería el Mesías y sus seguidores, sus apóstoles, en cuanto a las iglesias o congregaciones. Colosenses 4:15, saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Fíjese, las iglesias de las casas, qué hermoso, ¿no? Y tan apropiado para el tiempo del fin, ¿no? Desarrollar iglesias en las casas, ¿no? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Bueno, esto lo han usado, es el único texto que han usado el cristianismo para justificar sus suntuosas iglesias, con sus cargas económicas hacia los feligreses, no dejando de congregarnos. Primero lo dice en un contexto hebreo, congregarse eran los moadines. Nosotros sabemos que las 7 fiestas sagradas, representadas por la menorá, sumado a Rosh Hodesh más los santos sábados, son las celebraciones o las instancias de la congregación. A los hebreos, fíjense que se les estaba instando que no dejaran de congregarse justamente en los moadines, ¿no? Y fíjense que también en pos de la prueba del sábado, la carta dirigida específicamente a los hebreos, si realmente Pablo hubiera abolido el sábado, como dice el cristianismo, lo primero que hubiera hecho la carta de Hebreo era tratar de desarrollar el tema de por qué se abolía el sábado, porque para algún hebreo el sábado es santo, y para nosotros también lo debe ser. Así que la carta de los hebreos sería el 90% para justificar cómo y por qué el sábado dejaba de ser. En ningún momento en la carta a los hebreos se ve que se justifique el tema del sábado. Así que esta sería otra mentira. Así que congregarnos, los que creemos en Yeshua HaMashiach, estamos persuadidos de que realmente tenemos que congregarnos, tenemos que respetar los moadines, porque esas fiestas son sombras proféticas de cosas por venir importantísimas. Así que, y además el Padre nos pide que por nuestra espiritualidad la celebremos. Son las únicas fiestas verdaderas de toda la Biblia, ¿no? Los moadines, los que están inscriptos, inclusive hasta en los astros, digamos, ¿no? Que marcan los tiempos. Marcos 7:7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, justamente. Hacer grandes iglesias, cobrar los diezmos para mantenerlas, prosperar, tener gran prosperidad económica, las doctrinas, las fiestas reemplazarlas por fiestas que vienen con la cultura de Nimrod, las fiestas babilónicas, reemplazar los moadines, dejar de congregarse y reemplazar por otras cosas. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sus pisadas era que obviamente celebraba el Sabbat, se reunía en los moadines, igual que Pablo, igual que Pedro, en las fiestas sagradas. Sus pisadas era que Cristo enseñaba en las montañas, enseñaba en los ríos, no se congregaba,
no se congregaba en edificios de piedra, salvo cuando predicaba en las sinagogas, justamente porque vino a buscar a la gente enferma, ¿no? Iba a las sinagogas para curar el espíritu, ¿no? Juan 14, 17. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que esta es la realidad de Piedras Vivas que vimos, donde el espíritu del Mesías moraría en nosotros. Esta es la iglesia, esta es la congregación verdadera de la cristiandad, está súper demostrado, muy demostrado en toda la palabra de Dios. Efesios 4:11 habla de 4 roles de ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? Son 4 grandes roles, ¿no? Estos son los roles que se viene constituyendo desde la antigüedad, ¿no? Los principales roles, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es importante tenerlo presente en cuanto a la estructura de la iglesia, ¿no? La profecía iba a desaparecer, ¿no? Después iba a desaparecer y iba a prosperar el mandato que está en Mateo 28, 18, ¿no? Y Jesús se acercó diciendo: toda potestad, o sea, él esgrime su autoridad y nos da a todos el mandato de hacer discípulos, de bautizarlos y enseñarles todas las cosas que Él nos enseñó. Acá está el principal mandato final de Yeshua resucitado, ya ungido como Rey del Reino de Dios. Este es el mandato que tiene preeminencia, ¿no? 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otro texto que dice lo mismo, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, nosotros somos templos y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso tenemos que santificarnos, adquiriendo conocimiento por la palabra, Juan 17:3, y la palabra misma nos iba a santificar, Juan 17:17. Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que la iglesia se transformaron en cristianos cuando se congregaron, empezaron a congregarse, empezaron a reunirse los Shabbat, empezaron a reunirse en los Moadines, en las fiestas de Jehová. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A Hechos 4:31, fíjese que usa la palabra congregarse y están justamente en una celebración santa. ¿Cuál fue esta? Es cuando baja el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Esta es una de las 7 fiestas de la congregación que nosotros estamos diciendo, ¿no? Justamente la instancia que Jesús les pidió que esperaran hasta la venida del ayudante, del Paraclito, del Espíritu de Dios, se iba a dar en Pentecostés, ¿no? Y se dio en Pentecostés. Estaban reunidos, congregados, la iglesia estaba congregada, y como obedecieron, recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, una de las 7 fiestas sagradas, que sigue vigente, porque vemos que esto es después de Cristo, bastante después de la muerte de Cristo. Entonces, la fiesta del Pentecostés obviamente sigue siendo importante, ¿no? Y la celebración. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Fíjense que el símbolo que Jesús, el único símbolo que le asigna a la congregación, a la iglesia cristiana, son los candeleros, o sea, la menorá. O sea que nunca puede ser una iglesia verdadera que tenga el símbolo de la muerte del dios Tamuz, que es la cruz. O sea, históricamente es sabido que la T de Tamuz, la cruz, fue la herramienta que se usó para sacrificar al Hijo de Dios, al dios Tamuz.
O sea, Babilonia usó esa forma de adoración satánica. La T es de Tamuz. Y Tamuz fue el hijo de Nimrod y Semiramis. Entre los tres formaban la Trinidad babilónica, otra doctrina satánica. Digamos, Nimrod, Semiramis y Tamuz eran los dioses babilónicos trinitarios, que después asumieron muchísimos nombres. Yo les he contado más de 40 a 50 nombres de tríadas de dioses en todo el mundo. Y siempre como tríadas, ¿no? En la actualidad, justamente el Dios Trino lo hacen como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la Trinidad siempre se ha mantenido vigente, el engaño en la Trinidad. Así que Apocalipsis 1:20 nos da el verdadero símbolo. Si queremos tener un símbolo, el símbolo que le asigna la Biblia a la iglesia, a la congregación verdadera, es la menorá, el candelero. Nunca se ve una cruz. La cruz es lo opuesto al candelero. Es la muerte física del candelero. Es lo que mató al candelero, la luz, que era Yeshua. Los 7 brazos de menorá simbolizan la luz del Mesías y las fiestas y toda la vida del Mesías. Y la cruz fue la que lo mató 3 días y 3 noches. Deuteronomio 26:1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra. Bueno, acá vamos a empezar a considerar cómo fue realmente el tema de cómo se sostenía la iglesia. Porque este es otro engaño de Satanás, ¿no? Entonces, cuando hayas entrado en la tierra, porque hasta ese momento se sostenían con el maná, cuando hayas entrado en la tierra, tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, o sea, lo mejor, lo primero de todos los frutos, y serviría para justamente sostener a los levitas, al sacerdocio arónico, al sacerdocio de Melquisedec. Servía también estas primicias, estas ofrendas y estos diezmos, servían para los moadines, para estas fiestas sagradas. Y obviamente dentro de la justicia y la misericordia, el mantenimiento de las personas desamparadas, extranjeros, huérfanos, viudas. Así que la gente sabía que tenía que ofrendar, tenía que hacer holocaustos por el pecado, tenía que hacer ofrendas para justamente esto, y tenía que diezmar para justamente hacer que todo esto, los holocaustos, las ofrendas y los diezmos, iban a parar a Jehová. Y Jehová lo usaba para los levitas, los moadines, los huérfanos y las viudas y los extranjeros. En Génesis 14:20 se ve que Melquisedec dijo: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos que el diezmo está instalado antes de la ley de Moisés. O sea, bastante antes. El diezmo es como el Shabbat, es algo que viene anterior, ¿no? Y se le dio a Abraham, como parte del botín de guerra de Abraham, se le dio a Melquisedec, que era el sacerdote al estilo, era de una orden superior a la arónica, superior a la levítica, era una solamente inferior al propio Mesías Yeshua, que Yeshua era al estilo o semejanza de Melquisedec. Así que bueno, este dato es importante considerar. O sea, nosotros, fíjense que en este caso, si nosotros aludimos de que tenemos que recibir diezmo, nos estamos haciendo de la clase de Melquisedec, según este texto, ¿no? Nos estaríamos haciendo de la clase de Melquisedec. Hay que tener presente eso. ¿Seremos nosotros de la clase de Melquisedec? ¿O seremos de la clase arónica? ¿O seremos de los levitas? Descendientes de los levitas. ¿Tendremos un templo físico? Bueno, en fin, son todas preguntas que tienen que ir haciéndonos reflexionar. Después vemos cuando Jacob
honra, bendice, adora a Jehová, en Génesis 28-22, y pone una piedra donde había dormido, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Acá también vemos que el diezmo que Abraham va a separar para Jehová, para lo que Jehová le pedía, justamente lo hace antes de la ley, ¿no? O sea, le da un carácter de eternidad, ¿no? Deuteronomio 18.1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Acá vemos la importancia, miren, fíjese, lea y reléalo. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Justamente a las otras 11 tribus, Dios le dio heredades físicas que producían frutos, cosechas, ganado, olivo. Y entonces a Leví no le dio eso. Dijo, el diezmo va a ser mi heredad, que va a ser tuya. El diezmo, las ofrendas, los holocaustos. De eso se mantendrán ustedes. Y eso es lo mismo para Aarón. Para Aarón era lo mismo, la misma, digamos, ley. Ellos no iban a tener algo físico que los sustentara. Iban a ser sustentados por el resto de las tribus. Y fíjense qué inconsistencia, porque nosotros vemos los pastores del cristianismo que lejos, primero no son Melquisedec, no son levitas como decíamos, no son Aarón, y reciben el diezmo. Y encima lo usan para sus propiedades físicas. Tienen propiedad, algunos tienen hasta propiedades de varios millones de dólares, muchas propiedades, tienen propiedades, tienen empresas, tienen negocios, sus familias viven como si fueran el jet set babilónico, y todo eso en contraposición, porque por lo menos hubieran respetado el espíritu de aquella ley y hubieran vivido, no sé, en una casita humilde atrás de la iglesia, pero no, lo usan para enriquecerse, o sea que no tiene ninguna coherencia. Ahí vemos claramente, los levitas no se les dio posesiones materiales, se estaban 100% dedicados a la obra, a la parte espiritual, a la parte de la ley de Jehová, de los mandamientos. Así que bueno, esto nos tiene que hacer sobre el engaño en el cual vivimos, el engaño tremendo en el cual vivimos. Estos falsos pastores, estos pastores que lucran que le sacan la lana a las ovejas, tienen estas características, se enriquecen y prosperan y justifican eso. Las ovejas siguen pobres y manteniéndolas, y les dicen que si no entran en pecado. Tienen que ustedes ver y analizar esto. Los levitas no tenían propiedad. Número 18:20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Acá tenemos otro argumento, Malaquías 3:10, traer todos los diezmos al alfolí. Alfolí es un depósito donde se ponía el grano, los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, darle a Jehová es el mejor negocio, entre comillas, que podemos hacer, ¿no? Sin duda que cuando uno le da de corazón a la gente que lleva adelante su obra, a la gente que es necesitada, ¿no? Y cuando le da al extranjero, a la viuda, cuando uno ayuda a conformar desde su patrimonio las fiestas de Jehová, los moadines, desde ya que va a tener una bendición. Esta es la garantía, Malaquías 3:10, ¿no? Así que justamente esto sucedía porque la gente se olvidaba de diezmar y de traer las ofrendas y los holocaustos, y entonces los sacerdotes que no tenían heredad empezaban a sentir hambre. Entonces tenían que dedicarse a hacer lo que Jehová no les había dicho.
pero todo por causa del egoísmo y de la dureza de corazón del resto de las tribus. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De vuelta se repite el mismo principio. Y Jehová dice, yo hablo en Proverbios, o sea que lo tenemos a Jehová hablando acá. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo mejor tiene que ser para Jehová. Malaquías 3:8, léanlo completo, ahí pongo solo una parte. ¿Robará el hombre a Dios en nuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois, porque me habéis robado. ¿Robará el hombre a Dios en vuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois, porque me habéis robado. O sea, justamente había gente que hasta los engañaba. En vez de dar el 10%, daba el 4%. Daba lo mismo que podía o daba material dañado. Ovejas que estaban dañadas o lastimadas, ovejas enfermas, ganado enfermo, fruto que no era lo mejor. O sea, gente realmente corrupta, ¿no? Miqueas 6:7, ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, acá es la primera vez que detecto cómo Jehová viene derivando, vemos cómo Jehová viene derivando, cómo nos va espiritualizando el concepto de las ofrendas, los diezmos y los holocaustos. Él va diciendo que eso, en realidad, para el principal valor o el principal significado de él, es la justicia, la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ahí vemos que esto iba, de a poco, iba a trascender esa obligación hacia la justicia, que son hacer los mandamientos, que vendría a ser una ofrenda, amar la misericordia, más allá de la justicia, hacer bien por los demás aunque no lo merezcan, y la humillarse ante tu Dios es respetar, eso es una ofrenda también importante, respetarlo a Dios sobre todas las cosas. Así que los mandamientos de Dios, ser misericordioso, justo, misericordioso y humilde, iba a ser una ofrenda superior, un diezmo superior, un holocausto superior a todas estas ofrendas, diezmos materiales. Así que acá hay un paralelismo muy interesante que ya nos va introduciendo en la espiritualidad de la ley del Espíritu que vendría con Cristo. En Gálatas 6:6 vemos, el que es enseñado en la palabra hará partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto estamos en un contexto donde el apóstol Pablo ya está con un Mesías que hacía muchos años había muerto en la cruz y había resucitado, y nos está diciendo que las personas que enseñan tienen derecho a recibir, el que es enseñado hará partícipe de toda cosa buena, o sea, tiene derecho a recibir toda cosa buena, toda cosa necesaria al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, y acá de vuelta, la advertencia. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces dice, ojo con no ayudar o partícipe de todo lo bueno a las personas que están dedicadas a enseñar. Así que acá vemos un criterio de la ley del Espíritu. Los que se dedican, están dedicados con exclusividad al arte de enseñar, merecen o merecemos una retribución, una ayuda, pero no, fíjense la diferencia, en ningún momento lo menciona con el diezmo, como una obligación, una imposición hacia el otro, sino como algo espiritual, como algo que tiene que salir del corazón, ¿no? Que es lógico que las personas que han dejado la vida de trabajo, bueno, tengan que ser sostenidas, ¿no? Así que Gálatas 6:6 es muy importante considerar. 1 Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Ahí vemos, en 1 Corintios 4:12, vemos que Pablo da un modelo superador, porque él dice, yo sé que merezco ser ayudado y bendecido por los que son enseñados, pero yo, para no ser piedra de tropiezo, no voy a tomar, cuando uno lee las cartas de Pablo, ve que
el concepto de yo no voy a hacer uso de ese beneficio. Así que también ahí nos deja que todos aquellos que podamos valernos por nosotros mismos, eso tiene preeminencia. Tratemos de no ser carga. Tratemos de no ser carga. O sea, por un lado, sembrar en los enseñados, en las ovejas, que tengan el corazón de dar hacia sus siervos maestros. Y entonces, y a sus siervos pastores, ¿no? Sus siervos. Y entonces, y por otro lado, nos está a los líderes los está enseñando en cuanto a que no se aprovechen de esa situación, que traten de valerse por sí mismos en todo en lo que podamos. 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Ahí deja abierta la puerta, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que está en Jerusalén. Acá vemos en todo el Evangelio, si ustedes leen el Nuevo Testamento, van a ver que en ningún momento se menciona de que los diezmos iban a parar a los apóstoles o a los siervos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, se menciona muchas veces el tema de las ofrendas, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, o sea, estas dos mujeres hicieron ofrendas a los santos que estaban en necesidad en Jerusalén, que estaban sirviendo, ¿no? Después en Hechos 2:45 vemos si vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos que en los momentos peores de necesidad, cuando ya, digamos, Babilonia los tenía totalmente cercados, los tenía tribulados, entonces ellos empezaron a vender sus propiedades y se las entregaban a los apóstoles. Y los apóstoles las repartían y ellos prácticamente, Pedro, como siempre decía, no tenía un centavo. Él repartía todo lo que recibía. Y justamente Ananías y Zafira, fíjense la importancia de este principio de compartir, Ananías y Zafira engañaron porque vendieron su propiedad y entregaron una parte diciendo que habían entregado el todo, o haciendo creer que habían entregado el todo. Y eso se lo tomó por un pecado contra el Espíritu Santo, así que fíjense qué grave, ¿no? No se le pidió, no se le exigió que vendiera todo, pero mentir en algo sagrado como es la ofrenda, estaban ofrendando, y mentir en algo sagrado como la ofrenda se le tomó por un pecado gravísimo que fue objeto de la muerte inmediata. Puede haber ese relato en Hechos, ¿no? A partir del capítulo 2. Mateo 10:10, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento a través de las ofrendas, a través del corazón de los enseñados. En 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, ahí está la autorización. La persona se va a dedicar totalmente, vive del Evangelio, pero no tiene autorización para prosperar de sus ovejas, para hacerse casas, para tener coches, para mantener sus familias en un estándar de vida elevado, como vemos en los pastores del cristianismo. Así que tenemos la posibilidad de vivir de ese Evangelio. Hechos 4:32, pero recordemos que Pablo no lo dio como el mejor ejemplo. Dijo que lo que él pretendía, que era lo máximo, era ni siquiera hacer carga. Y por eso tenía trabajos esporádicos donde hacía dinero para poder sufragar los gastos de los que estaban con él y de él mismo. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Ahí vemos otro ejemplo de lo que sucedía bajo la ley del Espíritu. Juan 10:12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bueno, acá vemos
que hay un contrato tácito entre los pastores asalariados y las ovejas, ¿no? Las ovejas que en realidad no son ovejas, porque hacen un contrato, el contrato tácito es el contrato, digamos, que subyace entre ellos, es: ustedes traigan diezmos, ofrendas a la iglesia, enriquezcan a la iglesia, enriquezcanme a mí y a los demás pastores, y nosotros vamos digamos, a condonar, a perdonar sus pecados. Hay un contrato tácito, inmoral totalmente, ¿no? Y por eso en el Nuevo Testamento, bajo la ley del Espíritu, vemos que se pone énfasis en un pastor asalariado. O sea, está clarísimo que proféticamente lo que estamos viendo al hartazgo el día de hoy. Pastores asalariados que no tienen compromiso. Fíjense ahora, yendo un poquito hacia el Viejo Testamento, solamente un pequeño toque. Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, ignorantes de las leyes de Dios. Vemos que la mayor parte de los pastores tienen un conocimiento incipiente. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, o sea, no pueden predecir o con precisión, son soñolientos, echados, aman el dormir, o sea, son mantenidos, digamos, y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Esta profecía, igual que la de Juan 10:12, es muy clara de lo que está pasando. Le pido que lo pongan en su corazón, lo pongan bajo oración y encuentren el punto verdadero y se escapen de aquellos pastores que no los van a llevar a la vida eterna, que se escapen de aquellos pastores que ustedes ven que en realidad lo que quieren es vivir una vida de comodidad, cuando el cristianismo es una vida de esfuerzo. Es una vida de esfuerzo. El rico insensato, Lucas 12:21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué hacía? Prosperaba. Fíjense el evangelio de la prosperidad, qué mentira. No es para esta época. Ese rico insensato lo que hacía era prosperar. Se compraba graneros más grandes, tenía más propiedades, voy a estar tranquilo. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Le tomaron la vida. Lucas 12:33. Fíjense, vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Fíjense el mandato que nos da, o la recomendación y mandato que nos da el Mesías. Vayan en esta dirección, desposéanse, sáquense la problemática de los bienes materiales. Esto es algo que a mí particularmente me cuesta mucho. Es un tema que uno tiene que trabajar. Cada vez poner más sus propios bienes materiales a disposición de la obra que el Mesías nos pidió. No acumularlos, dejar de acumular, usar lo que tenemos, pero usarlo para los fines que sean de agrado del Padre y su Hijo. Esto es algo que todos tenemos que trabajar y el que habla también. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Claramente, bajo la ley del Espíritu, o nuestro corazón está lleno de proyectos de prosperidad, o nuestro corazón está lleno de proyectos de servicio en el reino. Hay que poner primero en lugar el reino y las demás cosas van a ser añadidas. Mateo 6:33. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De vuelta, otro mandamiento de la ley del Espíritu. Ya no hay un cálculo preciso, que cada uno dé hasta el punto de ser un dador alegre. Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Acá vemos Pablo en contexto de la congregación, de una congregación. También vuelve a mostrar haciendo tiendas, manteniéndose. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, Cristo era más grande, más alto que Melquisedec. Y no recibió diezmos, si no, no lo hubiera dejado claramente establecido. Ni siquiera él, que tenía el derecho legal de recibir sus diezmos, sí recibía ofrendas.
sí recibí ofrenda. Entonces esto, seguir sus pasos con sus pisadas es, no cobro el diezmo y sí recibo ofrendas. Es lo que me dice la Biblia cuando yo trato de aplicar 1 de Pedro 2:21 honestamente. Así que estoy totalmente en contra de aquellos que recomiendan lo contrario. Hechos 7, 17 y 18, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Bueno, acá vemos a Pablo que pareciera decir que el diezmo lo está cancelando, pero no soy este texto lo pongo, digamos, como para debate, ¿no? Hebreos, el capítulo 7, todo el capítulo 7 de Hebreos, para que cada uno lo debata. No obstante, yo no necesito para tener la visión clara interpretar Hebreos 7, porque ya la tremenda cantidad de evidencia que indica cómo tenemos que manejarnos sería suficiente. Acá en Hebreos 7 hay gente que ve como que el diezmo fue el diezmo que viene justamente de la orden de Melquisedec, fue abolido. ¿eh? Bueno, puede ser que ese sea el espíritu de Hebreos 7. Yo entiendo lo mismo, pienso que hay una abolición del diezmo porque justamente ya no había levitas, ya no había templo físico, ya no había necesidades económicas de levitas, pero sí las ofrendas porque seguía habiendo necesidades hacia las personas que hacían servicio, y hacia las viudas, necesidades de misericordia, y hacia las fiestas, hacia los moadines. Así que las ofrendas seguían vigentes. Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen nuevo de la letra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, acá vemos Pablo en Romanos 7, capítulo 7 y capítulo 8, dejando en claro el nuevo pacto, que es la ley del Espíritu, ¿no? Que es de la cual vinimos hablando, ¿no? Y desde ya advierto, porque también esta es otra tergiversación babilónica, que la ley del Espíritu no deroga a los mandamientos de Dios, a la ley de mandamientos. Se basa sobre ellos para poder establecer la ley del Espíritu. Es la fundación, la ley de Moisés es la fundación de la ley del Espíritu. No podemos llegar a la ley del Espíritu si no respetamos en todo lo que podemos respetar, en todo lo que no fue abolido, la ley de Moisés. Hubo cosas específicas de la ley de Moisés que el Mesías terminó. Por ejemplo, los decretos de muerte, la maldición, los decretos de muerte que fueron clavados en la cruz. Decretos, no dice la ley de mandamientos, los decretos de muerte. Ya no podemos matar a una persona porque fornicó. Eso quedó clavado en la cruz. Murió Cristo por eso. La circuncisión, que es la señal del pacto abrámico, que se cumplió con la descendencia del Mesías. Al llegar la descendencia, se cumplió la señal, entonces ya la señal no viene a ser esa. Justamente ahora vamos a ver cuál es la señal del nuevo pacto de la ley del Espíritu. Entonces hubo cosas, el diezmo justamente se deja de abolir porque se va con el sacerdocio levítico. O sea, entonces hay cosas pequeñas cantidades de cosas, pero la ley del Espíritu está fundada sobre la ley de los mandamientos. Todo el Evangelio indica eso. Es una distorsión de la gente que quiere hacer creer que ahora es una ley ambigua, que ellos tienen el Espíritu, entonces ellos dicen que es lo que se debe seguir, ¿no? Si uno no cumple la ley de Moisés en los mandamientos de Dios, no tiene el Espíritu, pero por seguro. Jeremías 31:31, y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así que Jeremías ya había profetizado, vienen días, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Primero Israel, recuérdense que Israel son los esparcidos. Hoy Dios está haciendo ese pacto con el Israel esparcido,
distribuido en las naciones. Los primeros iban a ser los gentiles. Lo vemos en el Romanos 11, 17, 18, 11, 17, 11, 14, 11, leer todo el capítulo 11 de Romanos. Los gentiles, el Israel esparcido. Y por último con la casa de Judá, que iba a ser: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, Jesús morando en nosotros, el Espíritu Santo de Jehová. Así que bueno, todos estamos ahora en la expectación de la implementación de la ley del Espíritu. Primero en el Israel esparcido, en los gentiles, y por último cuando toque el corazón de la casa de Judá, ¿no? De los judíos verdaderos, no de los judíos falsos, ¿no? Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, fíjense que la señal de ese pacto de espíritu, de esa nueva ley de espíritu, es el amor, que son los frutos del espíritu. O sea, ¿cuál es la señal? Justamente tener los frutos del espíritu, y la preeminencia del fruto del espíritu es el amor. Entonces los discípulos que iban a tener el espíritu iban a mostrar amor entre sí. Así que no hay mucha duda en cuanto a esto, ¿no? Que la ley del espíritu da la señal del amor. Y los demás frutos del espíritu: amor, gozo, paz, y los restantes 6 que siguen, ¿no? Mateo 5:27, oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Fíjense cómo la ley del Espíritu, a diferencia de lo que se enseña en el cristianismo, es más exigente que la ley de Moisés. Esto no es como se trata de enseñar los pastores asalariados y los pastores babilónicos. Es al revés. O sea, la ley del Espíritu, oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Eso es la ley de Moisés. Pero yo os digo, el Espíritu Santo les dice, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, que la ley de Moisés la tenemos que cumplir sí o sí, es el punto de partida, pero no alcanza con eso. Y lo mismo, en Lucas 12:33, el diezmo, las ofrendas, los holocaustos, todo eso ahora viene reforzado con un concepto: dice, vender lo que poseéis y dar limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. O sea, la ley del Espíritu es más demandante. Nos exige muchísimo más el Mesías. La vara se incrementó a partir del Mesías. Bueno, este es un concepto que los falsos pastores asalariados, o los pastores babilónicos, o los pastores de las hijas de Babilonia, han hecho que se vea al revés, como que Cristo ahora es paz y amor, una especie de paz y amor en un sentido de libertinaje, donde ya ahora sus principios cada uno lo aplica como quiere. Lamentablemente, cuando ustedes hagan su propia análisis, interpretación de los evangelios y de la Torá de Moisés, van a ver que Dios Padre y Dios Hijo no piensan de esa manera. Ni el Padre ni el Hijo son seres justos, son misericordiosos, saben perdonar las fallas, pero sus leyes, sus mandamientos se tienen que cumplir. El pueblo de Dios al final está caracterizado por cumplir los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús, tener la fe de Jesús. Ese es el pueblo de Dios. O sea, hay que cumplir los mandamientos, empezando por los 2 mandamientos más grandes, siguiendo por los 10 grandes, y después siguiendo por la gran cantidad de mandamientos que están instituidos en los 66 libros de la Biblia. Y la condición de vida: nadie va a vivir si no cumple por lo menos los 10 mandamientos. Eso se lo dijo al joven rico en Mateo 19:17. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y se lo dijo al intérprete de la ley, que los 2 mandamientos más grandes se equivalían a los 10 mandamientos. Cuando usted compara al joven rico, cuando lo compara bíblicamente al joven rico con el intérprete de la ley, ve que los 2 mandamientos más grandes se explican con los 10 mandamientos. Y después los 66 libros explican los 10 mandamientos, haciendo mandamientos, o sea, muy grandes, pequeños y muy pequeños. Obviamente que los pequeños o los muy pequeños
no van a ser condición de vida. Pero dice que la persona que incumple un mandamiento de los más pequeños va a ser pequeño en el reino. Va a tener vida, pero va a ser pequeño, va a ser insignificante. Entonces lo que nos dice Jehová a través de su Hijo Yeshua es que justamente nosotros apostemos a guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nosotros vemos también que en el nuevo pacto de la ley del Espíritu, vemos que la característica es que tenemos un solo mediador, Jesucristo. Ya no hay sacerdotes, ya no hay levitas. Entonces, cuando uno le está dando un diezmo a una persona, la está haciendo mediadora. La está haciendo mediadora. El único que tenía derecho era Melquisedec. Porque los levitas y Aarón ya no están. Así que esto ténganlo presente. Una persona indirectamente se está haciendo el lugar de Cristo, de Melquisedec, al recibir un diezmo. Ahora hay un solo mediador. Nosotros no necesitamos que un pastor nos perdone o ore por nosotros para perdonarnos. Esas son abominaciones. Obviamente que uno puede orar por otra persona, pero no buscando perdón. El perdón de pecados se busca directamente con el Padre, Padre nuestro, Abinú, el Padre nuestro a través de su Hijo. Es el para pedir perdón. Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Llenen de alimento el templo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad? Hacer discípulos. Mateo 28:18, bautizarlos y enseñarles todas estas cosas. Mi alimento hoy es hacer la voluntad del que me envió. Esta es la ley del Espíritu. Este es el alimento más importante, esta es la misericordia más importante. Así que, la 2 de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembre escasamente también segará escasamente, y el que siembre generosamente, generosamente también segará. Lo mismo que los mandamientos pequeños, también va a haber gente que va a producir poco y va a recibir poco, y hay gente que va a producir mucho, pero la producción, el segar, es hacer discípulos. Es la obra más importante, que en la comisión más importante, el mandamiento más importante de la ley del Espíritu. Llegar a ser discípulos. Para eso tenemos que santificarnos. Para eso tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces ahora sí vamos a poder dar fruto, que es hacer discípulos. Tener frutos del Espíritu, frutos del Espíritu y los frutos que es hacer discípulos. Bueno, esperamos que estas reflexiones, que son importantísimas, hayan iluminado su vida. Le pedimos que finalmente lo que importe es su propia reflexión sobre este tema. He tratado sinceramente de aportar luz, de ayudar, y sé que si bien puede haber porque son muchos los temas que tocamos y muchos los textos que analizamos, podría haber algún error. Me siento muy confiado en que esta es la visión justa y equilibrada y balanceada, pero, repito, bajo oración ustedes tienen la última palabra. Busquen agradarlo al Padre a través de su Hijo. Amén, aleluya.